El final de la primavera en Viena nos dio la bienvenida con temperaturas agradables, algo de precipitaciones y varios ensayos clínicos que darán que hablar en el manejo de linfomas en los tiempos que vienen. Así que aquí les presentamos algunos de los trabajos que encontramos interesantes del EHA 2022. Comenzamos nuestra revisión con el análisis de 6 años del estudio Echelon-1, presentado por John Radford. Este corresponde a un ensayo clínico randomizado controlado comparando brentuximab vedotin más ABD versus nuestro clásico ABVD en pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado. El desenlace primario fue sobre vía libre de progresión, que ya había demostrado superioridad en análisis previos. Pero lo interesante es que en este seguimiento a 6 años, las curvas de sobrevida global se han separado de forma estadísticamente significativa, con un hazard ratio de 0.59. En el lado de la seguridad, destaca que menos neoplasias hematológicas se reportaron con la combinación brentuximab-ABVD y se confirma una incidencia mayor de neuropatía periférica, aunque con similares tasas de recuperación que el ABVD. La discusión para el uso de este esquema en primera línea en pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado quedará en la vereda de la costo-efectividad. En segundo lugar, hablaremos de las terapias biespecíficas con epcoritamab y glofitamab en pacientes con linfomas B agresivos, refractarios o recaídos a 2 líneas o más de terapia. Ambas drogas son anticuerpos biespecíficos CD20-CD3, pero se diferencian en la duración y en la vía de administración. Epcoritamab subcutáneo y glofitamab endovenoso. Ambos estudios contaron con una población similar, 150 pacientes, mediana de edad en torno a los 65 años, mediana de líneas previas 3, un tercio de los pacientes recaídos a CAR-T, un quinto de los pacientes recaídos a trasplante autólogo y un 60% de refractarios primarios. Las respuestas fueron similares para ambas drogas, logrando un 39% de respuestas completas y unas medianas de duración de respuestas no alcanzadas a los 18 meses. Ambos tuvieron el síndrome de liberación de citoquinas como su principal efecto adverso, pero en la extensa mayoría de los casos fueron solo grados 1. Continuamos con 2 joyas del grupo alemán de estudio de leucemia linfocítica crónica. Othman Al-Sawaf presentó el seguimiento de 5 años del estudio CLL14 y Barbara Eichhorst en un late-breaking abstract presentó resultados iniciales del CLL13. Partiendo con el CLL14, este conocido ensayo clínico randomizado controlado fase 3 en pacientes con leucemia linfocítica crónicas previamente no tratadas y con condiciones médicas coexistentes definidas como un índice de comorbilidad mayor a 6 y o creatinina menor a 70, fueron randomizados en relación 1:1 a obinutuzumab venetoclax por 6 ciclos seguidos de 6 ciclos de venetoclax solo, contra 6 ciclos de clorambucilo venetoclax seguido de otros 6 ciclos de clorambucilo. El desenlace primario fue sobre vía libre de progresión evaluada por investigador. Con 216 pacientes por rama, en este seguimiento continúa siendo evidente una importante diferencia en sobrevía libre de progresión que favorece la combinación obinutuzumab-venetoclax, con una mediana de sobrevía libre de progresión que aún no se alcanza a los 65 meses de mediana de seguimiento. Similar beneficio se evidencia en el tiempo al siguiente tratamiento, con importante proporción de pacientes recibiendo terapias dirigidas post protocolo, y sin aún observarse un aumento estadísticamente significativo en la sobrevida global. El CLL13 corresponde a un ensayo clínico randomizado controlado fase 3 de 4 ramas en pacientes robustos sin comorbilidades y negativos para la deleción 17p o la mutación del TP53, comparando 4 estrategias. Primero, quimioinmunoterapia, que dependiendo de la edad era FCR o bendamustine rituximab. 2, rituximab más venetoclax. 3, obinutuzumab más venetoclax. Y 4, obinutuzumab venetoclax más ibrutinib. En este estudio se analizaron 2 endpoints coprimarios, uno de enfermedad mínima residual indetectable al mes 15 y otro de sobrevida libre de progresión en este análisis interino. Los resultados de enfermedad mínima residual indetectable a los 15 meses benefician a las estrategias que combinan obinutuzumab venetoclax sobre quimioinmunoterapia o rituximab venetoclax, todavía sin diferencias con la adición de ibrutinib y con similares resultados en la sobrevida libre de progresión. Aún no hay cambios estadísticamente significativos en tiempo al siguiente de tratamiento ni en sobrevida global.
Ambos estudios continúan generando datos que apoyan a la estrategia con combinación de obinutuzumab-venetoclax en primera línea en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica. En el cuarto lugar está el estudio SHINE. El estudio SHINE es un estudio fase 3 randomizado doble ciego en pacientes con linfoma del manto no fit o no candidatos a trasplante autólogo. Se reclutaron 523 pacientes que fueron randomizados a dos ramas. La rama control, bendamustine rituximab por 6 ciclos con posterior mantenimiento con rituximab por 12 ciclos, y la rama experimental que añade a esta terapia ibrutinib 560 mg hasta la progresión o la toxicidad no aceptable. El objetivo primario del estudio fue la sobrevida libre de progresión, y tras un seguimiento de 7 años, la terapia experimental logró una sobrevida libre de progresión de 6,7 años versus 4,4 de la terapia control. Esta diferencia de 2,3 años está asociada a una mayor toxicidad que se refleja en un uso promedio de 2 años de ibrutinib. La sobrevida global a 7 años estuvo en torno al 55-57% sin ser diferente en ambos grupos, y solo un 40% de los pacientes de la rama control recibió ibrutinib en la recaída. Esto nos hace preguntarnos si es el nuevo estándar de tratamiento o solo habla a favor de una terapia secuencial. Seguimos con un estudio interesante, aunque lamentablemente detenido prematuramente por bajo enrolamiento. Hablamos de la comparación en un ensayo clínico randomizado controlado de la estrategia R-CODOX-MR-IVAC entregado en 4 administraciones versus Daepoch-R en 6 ciclos para linfoma de Burkitt de alto riesgo en primera línea. Resultados incluyó 89 pacientes, que en una mediana de seguimiento de 19 meses obtuvieron respuestas al final del tratamiento y sobrevida libre de progresión sin diferencias estadísticas. Eso sí, corresponde a información limitada por la falta de poder del estudio, misma precaución que hacer al momento de interpretar el análisis de sobrevida global. Donde sí hubo diferencias significativas fue en toxicidad, donde existió mayor número y de mayor grado de efectos adversos en la rama R-CODOX-MR-IVAC, destacando el número de complicaciones infecciosas serias. Creemos importante reconocer los esfuerzos del grupo investigador en generar evidencia a nivel de ensayos clínicos randomizados controlados en una enfermedad poco frecuente como esta. En el número 6 tenemos el estudio Rosewood. Este fue un estudio fase 2 en pacientes con linfoma folicular refractarios o recaídos a 2 o más líneas de tratamiento. El estudio reclutó a 145 pacientes en la terapia experimental zanubrutinib con obinutuzumab y 72 pacientes en la rama solo obinutuzumab. La terapia experimental logró un 68% de respuesta global versus un 45% de la rama control, con una mediana de sobrevida libre de progresión de 27 meses versus los 11 meses logrados por la terapia de obinutuzumab. En cuanto a los efectos adversos, es importante destacar que a diferencia de ibrutinib, zanubrutinib no aumentó los efectos adversos cardiovasculares. El análisis de sobrevida global sugiere un beneficio hacia la terapia con zanubrutinib y obinutuzumab, lo que es interesante considerando que el estudio permitió el crossover. Eso es todo. Esperamos les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión discutiendo nueva evidencia en linfomas.